Hoy continuamos con las tendencias artísticas más importantes en la historia de la humanidad, y una de ellas es el cubismo. Es una corriente de vanguardia artística que surge en el siglo XX en Francia, la cual se expresa principalmente en las artes plásticas y en la literatura. Se caracterizó por el marcado uso de formas geométricas, rompiendo con los modelos estéticos que solo valoraban la perfección de las formas. Si bien se fue fundada en París, esta, en su máximo representante, tuvo al español Pablo Picasso y al artista francés Georges Braque. Esta tendencia representa la figura de la naturaleza a partir de formas geométricas que promueven una visión fragmentada y descomposición de planos y perspectivas. Uno puede entender la obra como un pequeño fragmento y hacer toda una obra a partir de esto. Se considera un arte mental porque tiene que ser analizado y estudiado desde lo individual. Cubos, cilindros, esferas son formas particulares. Renuncia a lo neutro y comienza a la perspectiva, del claro oscuro, y comienza a usar colores neutros, lo que causa una sensación de pintura escultórica. Aquí nos encontramos con un cuadro representativo del cubismo de Pablo Picasso. Este cuadro actualmente se encuentra expuesto en el MoMA, ¿sí? Y es un cuadro que se realizó en 1907. La técnica es pintura al aceite. Otra tendencia artística histórica es el futurismo. Este movimiento artístico literario surge oficialmente el 20 de febrero de 1909. De hecho, tiene una base obrera en cuanto al rechazo a las maquinarias. Pero en el arte se transforma en un movimiento que rechaza la moral y al pasado. Utilizó la publicidad como principal medio de comunicación. Umberto Boccioni fue su principal promotor. Pintor y escultor italiano, expuso ampliamente el futurismo. Aquí nos encontramos ante un óleo de Umberto Boccioni. Dadaísmo. Un movimiento artístico que surge en Europa, en Zúrich. Este movimiento, a la par, es de los pocos que surge tanto en Zúrich como en Nueva York, por los artistas que empezaron a migrar a América. Se conoció también como el movimiento Dada, juguete, caballo de madera. Es un movimiento con fuerte contenido anárquico. Promueve la ruptura de reglas, aún las del arte. Tristan Tzara fue de sus principales creadores. Asimismo, los artistas Hugo Boll y Hans Arp. Surgió con la intención de romper todas las reglas. Fue antipoético, antiartístico y a la vez una corriente de arte. Estas cosas que nos parecen increíbles que se junten en un solo mismo elemento, principalmente eran las características del dadaísmo. Entre las características podemos decir que rompe con los modelos tradicionales y clásicos, es vanguardista y de protesta, busca el caos y el desorden. Su contenido es ilógico y es irracional. Tiene una aversión a la guerra y a los valores burgueses. Rechaza el nacionalismo y el materialismo. Critica el consumismo y el capitalismo. En sí, critica la existencia de ese momento. Un artista que tuvo expresiones dadaístas fue Marcel Duchamp. Nos encontramos con La Fuente o El Orinal. Una corriente ampliamente reproducida tanto en pintura como en literatura fue el surrealismo. Fue un movimiento artístico y literario que sobrepasaba lo real en el terreno del arte, como una reacción al racionalismo burgués. Expresaba a través del arte y la literatura lo absurdo que hay dentro de nosotros y cómo todo nuestro inconsciente lo puede interpretar como si fuese un sueño la realidad. Nos encontramos con representaciones que caracterizan fantasías, fábulas, sueños. Hay obras famosas del surrealismo. Nos encontramos ante René Magritte, El Hijo del Hombre. Nos encontramos ante La persistencia de la memoria de Salvador Dalí. De hecho, este cuadro pertenece a la conocida serie de relojes de Dalí. Todos ellos muestran momentos del surrealismo. Y El Carnaval del Arlequín. Expresionismo abstracto.
Surgió a principios de la década de los 40, principalmente en Nueva York. Una de sus características fue la afirmación espontánea del individuo por medio de la pintura. Su preferencia fue en formas grandes. Son motivos abstractos con algunos trazos figurativos. Si recordamos, el abstracto es la representación de formas no figurativas, con formas no conocidas, o al menos que no corresponden con el significado que normalmente las usamos, como las figuras geométricas. Hay un cromatismo muy limitado, predomina el blanco y el negro. Tiende a representar el caos. Rechaza todo orden, valora lo accidental, usan manchas y líneas llenas de ritmo. ¿Recuerdas esta obra? El término fue utilizado alguna vez, por primera vez, en Alemania por Wassily Kandinsky, el artista que estudiamos la etapa pasada. Aquí nos encontramos con obras de Jackson Pollock y de Marc Carrelli. El arte pop, o pop art, surge en el siglo XX. Se caracterizó por emplear imágenes y objetos de la cultura popular, resignificándolos. Surge a final de la década de los 50 en Inglaterra y en Estados Unidos se le empieza a conocer en la década de los 60. Es la frontera entre el arte moderno y el comienzo del arte posmoderno. ¿Has visto alguna vez estas piezas famosas de arte pop? Si recuerdas, en clases pasadas vimos la biografía de Andy Warhol. Tenemos asimismo el arte povera o el arte pobre. Es un movimiento artístico que surge en Italia a mitad de la década de los 60. Se le llamó así por Germano Celant, debido a que para su creación utilizó materiales humildes y pobres, generalmente no industriales. Mario Merz es otro destacado artista que utilizó este arte. Sus obras parten de una ley estructural muy elemental. Aquí nos encontramos con ella. Arte conceptual. Es un modo de expresión que pretende obviar cualquier impulso óptico a favor de un proceso intelectual. Esta nueva disciplina teoriza los conceptos clásicos y los recrea y cambia el arte. Si bien sus orígenes se pueden remontar al famoso artista francés dadaísta Marcel Duchamp, utiliza por lo general la instalación, que es el arte en transformar el ambiente con piezas que antes estaban ahí, pero las resignifica, a través del performance, que es el arte en el